Buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema de gestión de riesgos en la cadena logística. Primeramente, y lo más importante a entender en el tema de la logística, es que cuando hablamos del envío de un producto en específico, no es únicamente el hecho de llevar una mercancía de un punto a otro. Cuando hablamos del tema de gestionar toda una logística integral, ¿no? Y mucho más si hablamos de un tema de logística internacional, pues abarcan muchos procesos, va desde el tema pues de selección, ¿no? Del tema de transporte, materiales, insumos, el tema de manipulación hasta una planta, donde se va a hacer un tema de procesamiento, ¿no? El tema de selección de cada uno de estos procesos internos de la planta que pueden ser pues seleccionado, desinfectado, cortado, lavado, como etcétera, hasta pues ya ver temas de transporte internacional. Tenemos manipuleo, tenemos el tema de unitarización, ¿no? Tenemos varios aspectos que deben ser visualizados y verdaderamente analizados en tema de la cadena logística. Con lo que me lleva a lo siguiente, ¿no? En cada uno de estos puntos pueden ocurrir un tema de un riesgo, y para evitar esos riesgos, pues se deben ir analizando la incidencia de cada uno de esos. Básicamente es como decir, ¿cuán probable pudiese ser que de repente en el transporte interno pasase esto? ¿No? Son riesgos que son inherentes, que verdaderamente en cualquier momento podrían pasar, pero lo que debemos hacer es ir, analizando previamente, ¿no? O suponiendo que si es que pasara, ¿no? Las consecuencias que podrían traer. Entonces, para lo cual empezamos. Primeramente notamos que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre, y es evidentemente lo último que queremos lograr en el tema pues, de una logística, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que tengamos un problema en la logística y que el producto pues no llegue a destino en las condiciones adecuadas, sería todo un caos. Además de esto, también menciona sobre la vulnerabilidad o las amenazas por separado, dice que no representan un peligro, pero si esas se juntan, se convierten en un riesgo. Quiere decir, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin embargo, los riesgos pueden reducirse o manejarse, claro, porque estamos en un tema pues de descubrir, ¿no? ¿Cuáles serían esos puntos de riesgo? Y tener un tema pues de tratar de buscar una solución. Entonces, también debemos entender lo siguiente. La gestión del riesgo no solo nos va a permitir pues prevenir desastres, ¿ok? También nos va a ayudar a practicar lo que se conoce como desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible se va a dar pues cuando la gente pueda vivir bien, con salud y felicidad, sin dañar el medio ambiente o el tema pues de dañar a otras personas a largo plazo, ¿no? Esa es la gestión del riesgo en términos así, tal cual como concepto. Entonces, vamos ahora a definir el tema de riesgo, pero logístico, porque justamente es lo que debemos ver y entender el día de hoy. Nos menciona en cualquiera de sus formas operativas, ¿no? La cadena logística se puede ver afectada en base a riesgos, que es la probabilidad de que un hecho negativo impida el buen desarrollo del proceso logístico. De repente, ¿no? El tema del embalaje se rompió y estaba vendiendo vinos, o pero uno de los envases se rompió, afectó a todo el tema de la paleta. También son riesgos, pero ¿cómo podemos evitarlos? De repente colocarle un embalaje adecuado, pues no, de repente de buen material que mantenga el producto a salvo. Entonces, estos riesgos que pueden suceder se pueden dar por diversa índole, que de una u otra forma van a poner en peligro toda tu operación. A ver, recordemos que los programas de gerenciamiento de riesgos, ¿okay? Lo que busca es reducir la vulnerabilidad asociada o que también sea emergente pues, a temas de accidentes, tales como lesiones, muertes, ¿no? Y daños a terceros. Y de todos los eventos de robo, hurto o daño propio que vienen a ser involucrados en toda la cadena logística, ¿no? Recordemos que a veces cuando el transportista lleva la mercancía a los almacenes y hacen el tema de la documentación, para dejar constancia de los productos y la cantidad que se está dejando, faltan bultos, ¿no? Estaba pactado 50 y solamente 48. Había un tema de hurto, de repente, entonces tenemos que ir verificando. O de repente, debían llegar 50 y solamente llegaron 49 y una caja con todos los bultos destrozados porque se rompieron. También hay un tema de edad. Entonces tenemos que ir
observando cada uno de estos riesgos durante la logística que estemos realizando de nuestra operación. Ok, aquí podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Los riesgos logísticos se van a dar a causa, y vamos a marcar estos dos principalmente, pero más adelante vamos a ver otros puntos. Se dan a causa de la naturaleza y se dan a causa de decisiones políticas. Cuando hablamos de la naturaleza, recordemos que la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para temas de unidades, personas, organizaciones o entidades que sean causados, ¿no?, por temas de efectos naturales, que evidentemente no lo vamos a manejar. No es que decidamos en qué momento pasa o no, es algo pues que puede suceder en cualquier circunstancia y en cualquier momento. ¿Okay? Todos estos fenómenos del mundo físico, ¿no?, y que también pues a la vida en general, y aquí vamos a excluir al tema de aquellos efectos artificiales, ¿no?, porque verdaderamente no ingresan como tema natural, ni tampoco a la intervención humana, porque debe ser un tercero, ¿ok? Eso se va a producir como un tema de derrumbes, tormentas, maremotos y terremotos. Son cosas que no vamos a poder calcular qué día, qué hora o en qué momento va a suceder. De repente, ¿no? A ver, imaginemos, yo estoy enviando en camión con productos, vamos a decir frutos, ¿no? Con dirección pues a mi cliente, y en pleno camino ocurre un terremoto y comienza a dar derrumbes. Entonces, es algo que yo no podía saber. Yo no sabía que ese día, a la hora en que el camión estaba pasando, iba a ocurrir eso. Y este tema de suceso, pues estaría afectando a que mi mercancía llegue en el momento, en el tiempo ya pactado con el cliente. ¿Ok? Ahora bien, también va a ocurrir a causa de decisiones políticas. A ver, en el tema pues de decisiones políticas tenemos que entender algo y básicamente tenerlo muy en cuenta, es lo siguiente. Recordemos que siempre hay una posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia que esté relacionada con temas políticos, ¿ok? Y de esta manera pues que afecte o perjudique la cadena logística y que por tanto, ¿no?, nos genera un incumplimiento con nuestro consumidor o en este caso con nuestro cliente. Pueden ser huelgas, toques de queda, de un tema orden público. Un ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo sumamente casual. Vamos con el tema de transporte. Yo estoy enviando mi carga, ¿no? Mi carga va a ingresar. Imaginemos, a ver, ok, estoy enviando mi carga vía marítima, ok, vía marítima, y hay un tema de caos político, ¿no? Un tema de conflicto en Uruguay, y mi carga está llegando ahí, imaginemos, ¿no? Por todo el tema político, mi cargamento no va a poder ser descargado, o de repente lo van a poner en espera, lo cual a mí me va a ocasionar temas de gastos, un costo extra que yo no lo estaba manejando. Entonces también podría haber afectado toda mi logística. Porque ¿qué pasaría si el producto que yo estoy manejando es perecible y no se puede mantener mucho tiempo en la embarcación, ¿no? También estaría ocasionando pérdidas en base pues al tema pues de que la mercancía de repente se malogre, ¿no? Así podemos enumerar muchos ejemplos de lo que pudiese pasar en toda la cadena. Ok, veamos ahora algunos factores, ¿no?, que debemos tener en cuenta, ¿okay?, que debemos tener en cuenta para la evaluación de un riesgo político. A ver, como podemos observar, nos menciona un tema de la globalización, ¿no?, de las cadenas de suministro sin una planeación adecuada. Primeramente, recordemos que todo el mundo está trabajando, estamos interrelacionados mucho con el tema de la globalización. Hoy en día el tema de las TICs, hoy en día el tema pues de la comunicación, vía correo electrónico, vía el celular, porque ya casi todo lo manejamos con el tema del aparato móvil, ¿no? Tenemos un tema de comercio electrónico, manejamos todo a nivel electrónico, ¿no? Y eso lo ha provocado el tema de la globalización. Cada día nos exigen ser pues más globalizados. ¿Ok? Luego tenemos la localización de fábricas especializadas, identificando mejor los productos de alto valor. Luego tenemos la distribución centralizada, ¿no?, en base pues al aglutinamiento de mercancías. A ver, en el tema de distribución recordemos lo siguiente. Cuando una empresa tiene un proceso de distribución, tenemos ciertos tipos de productos, ya sean por marcas, por demanda, ¿no?, como etcétera, ya centralizados.
si todo lo colocamos en un solo punto, estaríamos pues colocando demasiada mercancía, estaríamos únicamente ahogándonos con esa mercancía que finalmente en el proceso debe ser distribuida, ¿no? Y por eso tenemos ciertas líneas de distribución. Cada empresa, en muchas más las que son alimentos, tienen sus líneas de distribución para que no produzca eso, un tema de caos. Otro factor a tener en cuenta es el tema de la tendencia a la tercerización sin la adecuada investigación de los proveedores logísticos. A ver, aquí sí es importante recalcar lo siguiente. Muchas empresas al inicio, por un tema de abaratamiento de costos, ¿okay? Porque no se puede negar que el tema de tercerizar nos sale en un tema de ahorro inmenso, ¿no? Recordemos, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo soy una empresa en la cual distribuye y por ende debo tener mi flota de camiones, pero lamentablemente en este momento pues no tengo la capacidad económica o financiera de poder adquirir los camiones, lo que más me conviene para poder cumplir con mis clientes es tercerizar el servicio logístico, ¿no? De distribución, de transporte. Ahora bien, si yo contrato a una empresa la cual me brinda dicho servicio, pero me lo da a un bajo costo, ¿no? Algunas veces puede sonar un poco raro y un poco peligroso, ¿no? Escuchemos o recordemos la frase que todo lo que sale barato luego nos va a salir caro. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿En qué sentido? Que de repente esta empresa no va a cumplir con el tema de distribución, de repente siempre hay fallas, siempre llegan tarde, no entregan por completo, como etc. Entonces, estaríamos teniendo problemas con ese servicio que al fin y al cabo, recuerden que el cliente, a la persona que envía las quejas, no es el transportista, sino va a ser a la empresa misma. Y peor aún en este caso, porque ese tema de servicio de transporte no nos pertenece, es tercerizado. Otra empresa lo ejecuta y únicamente le estoy pagando para que realice los envíos. Entonces debemos tener mucho cuidado porque a pesar de que sea una tendencia el hecho de la tercerización, nos puede llevar a tener muchos problemas graves. Luego nos menciona el tema de la reducción de la base de proveedores generando mayor dependencia. A ver, eso también viene a ser un tema de riesgo logístico. ¿Por qué? Cuando analizamos el tema de gestión de compras, ¿okay? Toda empresa tiene que tener una gama de proveedores. Cuando digo una gama, no se recomienda tener entre 3 y 4 proveedores como posibilidad. Evidentemente, estos 4, uno va a ser el que con el que siempre estamos trabajando porque nos cumpla con tiempo, calidad, precio, como etc. ¿Okay? Pero debemos tener otros proveedores que mantengan la misma calidad, el mismo precio, ¿no? O mismas características para que si en algún momento, ¿no? Por algunas circunstancias de la vida, mi proveedor estrella me incumpla, yo pueda, ¿no? Pueda pedirle a mi otro proveedor que mantenga el tema del pedido y de esta manera, que yo no incumpla con mi cliente final. Pero a ver, si yo solamente trabajo con un solo proveedor, o pero aún, si yo tenía mis 4 proveedores, pero solamente voy a trabajar con 2, estoy dependiendo de ellos. ¿Qué pasaría si ellos se ponen de acuerdo y quieren subir el precio? Y como yo no tengo más proveedores, ¿ok? Lamentablemente tendría que acceder a ellos porque no hay forma de conseguir por el tiempo, por la calidad, por las características, de repente que el producto que ellos me están ofreciendo. Por eso es que nos volvemos muy dependientes. Entonces, para poder solucionar eso, debemos tener una mayor cantidad de proveedores como posibilidad de adquisición. Luego, tenemos la volatilidad de la demanda. Eso sí es muy diverso, ¿no? La demanda va a ir cambiando constantemente. Entonces, si en un primer momento me pedían una tonelada y de repente al siguiente mes me pedían 10, es como que el tema del incremento de la demanda aumentó y eso también va a hacer que genere pues un tema de movimiento más rápido, el tema de logística. No es lo mismo, ¿no? Armar un paquete de 500 kilos que armar un paquete pues de 1000 kilos, de 2000 kilos, 3000 kilos. Conlleva todo a una mayor cantidad de procesos. Vamos a verificar el tiempo, mano de obra, ¿no? Me refiero a los operarios, entre otras cosas. Entonces, debemos tener en cuenta que el tema de la fluctuación de la demanda es constante. Luego tenemos la falta de procedimientos de visibilidad y control. Esto es básicamente por la empresa interna. También nos menciona la crisis económica y financiera recurrentes. Son también cosas que pasan constantemente y son cosas que no las vamos a poder medir. Debemos tener mucho cuidado. También nos habla del incremento de la criminalidad. A ver, en este último punto, es algo que no lo manejamos, ¿ok?
si bien es cierto, lo podemos medir por temas o acciones que hayan pasado, pero si yo envío un camión y lo asaltan, no es que yo voy a saber a la semana cuántos camiones me van a asaltar, o yo saber que en mi empresa siempre le van a robar mercancía o ver hurto, no, yo no lo puedo controlar, ¿no? Lo que sí hago es pues protegerme, ¿no? En el tema de logística, de repente enviar resguardo, y otras cosas, ¿ok? Pero como manejamos el tema de la actualidad, sabemos que el incremento de la delincuencia está aumentando y por ende debemos tomar muchos más temas pues de resguardo para nuestras mercancías, para nuestros procesos, para todo en general, ¿no? De esta manera pues evitar al fin y al cabo un tema de resultado negativo para nuestros clientes. Ok, por ejemplo, pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué representa el riesgo en la operación logística? Esto va a representar la posibilidad de que un evento inesperado nos pueda afectar, ¿no? Y recordemos que esto va a influir no positivamente, sino negativamente en aquellas actividades que son normales y va a impedir que las cosas se realicen de acuerdo a lo planeado. Toda empresa ya tiene un flujo, ¿no? ¿A qué hora sale el camión? Perdón, ¿a qué hora? A ver, vámonos más allá. ¿A qué hora la planta va a sacar el stock? ¿A qué hora esa mercancía se va a llevar al almacén? ¿A qué hora se va a movilizar de esa mercancía del almacén al transporte, ¿no? O inclusive entre ese periodo, ¿en qué momento se va a paletizar? Luego colocar en el transporte, ¿en cuánto tiempo llegaría la carga con el transporte a la empresa donde se va a hacer de repente el tema de envasado, etiquetado, ¿no? ¿En cuánto tiempo se va a demorar ese proceso luego para llevarlo al medio de transporte internacional? ¿Cuánto demora el viaje? Y así, podemos ir enumerando todo el proceso. Ahora, si es que pasa algo, pasa un evento inesperado que afecte todo ese proceso que ya hemos marcado con horario incluido, automáticamente, ¿qué está haciendo? Está rompiendo, ¿ok? Rompiendo todo lo ya planeado, lo cual nos estaría ocasionando, pues, un tema negativo. Además nos dice, la verdadera gestión de riesgo debe estar alineada a la mitigación de esos eventos que pueden poner en duda el futuro de una compañía, hablando de permanencia en el mercado. Si yo veo que constantemente esa empresa me está incumpliendo, me entrega productos con tema de demora, menos cantidad de la que he pedido, peor aún, se confundió, me entregó una mermelada de fresa cuando yo pedí de, no sé, de naranja, ese tema ya de consecutividad en base a problemas, ¿ok? Lo que va a ocasionar es que finalmente ya no te quieren en el mercado, los clientes ya no te van a consumir. Son riesgos que tenemos que analizar en las operaciones logísticas para que no suceda esto. Ok. Entonces, vamos a ver un poquito el tema de la cadena de suministros. A ver, aquí lo que tenemos que entender básicamente es que esta se va a ver muy encajonada, ¿no? O muy direccionada con el tema del producto. Cuando hablo del producto, no únicamente me estoy refiriendo al producto pues terminado, ¿ok? Recordemos, ahí es toda una cadena en la que se está manejando. Aquí vamos a hablar de materiales, componentes, los commodities mismos, que son el tema de los granos de venta, ¿no? Azúcar, arroz, etcétera. Tenemos el tema de la infraestructura logística. A ver, toda empresa tiene un tema de infraestructura logística, la cual se recomienda siempre que esté, valga la redundancia, bien estructurada. ¿Ok? Porque si no, no va a funcionar bien. A ver, eh, algo que hemos venido cambiando durante este periodo de años, ¿ok? ¿No? Con el tema de la actualización, es que antes se le daba poca importancia al tema logístico. Decían, no, logístico es, si yo tengo mercancía en ATE y la quiero llevar al Callao, es una logística, solamente llevarlo de ese punto al otro. No, ¿no? Con el pasar de los años, verdaderamente hemos entendido que la logística no tiene nada que ver con eso. O por último, es solamente un pedacito de todo lo que involucra la logística en general, ¿no? Ya mencioné al inicio, vamos a involucrar procesos, vamos a involucrar temas de materiales, insumos, operadores, ¿no? Vamos a ver también temas, pues, inclusive en algunos casos, certificaciones, o sea, involucra muchos aspectos para que verdaderamente un producto llegue finalmente a las manos de los clientes, ¿no? O los consumidores finales. Luego tenemos los proveedores de servicio de logística, que justamente lo mencionábamos hace un ratito, ¿no? Como el tema, pues, de los tercerizados. Ahora, eso no quiere decir que únicamente siempre tengamos que tercerizar servicios, ¿no? Eso no se da así.
hay empresas que pues manejan el tema de su producto, hay empresas que prefieren, ¿no?, el hecho de tener su propia logística interna, porque de esta manera pueden tomar decisiones. Ejemplo, ¿no? Si yo yo tengo mi empresa de vinos, ¿ok? Vamos a imaginar Atacama, ¿ok? Y me piden cierta cantidad de productos, como yo manejo todo el tema de producción en mi planta, ¿no? Tengo mis camiones, manejo mi tema de distribución, sé a qué hora van a salir, sé a qué hora no van a salir, inclusive puedo adelantar pedidos, pero si yo tercerizo el servicio de distribución, imaginemos mi cliente me dice, mira Violeta, yo requiero el pedido un día antes, no porque el cliente va a llegar antes y tengo que entregar. Como yo no manejo el tema del sistema de distribución, yo tendría que llamar a esa empresa y decirle, mire, he tenido un problema, quisiera ver si podría adelantar. En muchos de los casos, recordemos que estas empresas no únicamente nos van a brindar el servicio a nosotros, tienen más clientes y por ende no estarían afectos a hacer esos cambios, lo cual haría que nosotros como empresa tenemos que contratar otra empresa, ¿ok? O simplemente quedar mal con el cliente. Por eso es que hoy en día lo que se procura es que cada empresa maneje su propia área logística, su propia área de servicio, su propia área de transporte. ¿Por qué? Porque podemos manejar mucho mejor y a mayor precisión cada uno de estos procesos. Ok, listo. Otra cosa que también me interesa mucho mencionar es la clasificación de los riesgos eh, según la empresa, ¿ok? Recordemos que hay empresas súper chiquititas, ¿no? Que van a ir avanzando en el transcurso de los años y esto también se va a dar, o se va a observar por el tema de cantidad de trabajadores, ¿no? Su tema de productividad, de ventas, como etc. Pero aquí también tenemos riesgos y por ende tenemos que clasificar dichos riesgos. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? A ver, como podemos observar, ¿ok? Como podemos ver ahí, lo vamos a clasificar de la siguiente manera, como riesgos operacionales. ¿Qué nos dice ahí? Esto surge al buscar, pues, dónde mejorar la eficiencia y mitigar riesgos en las operaciones. Y esto lo vamos a dividir en riesgos propios a las operaciones y riesgos asociados a las decisiones de directivos. De esa manera lo vamos a clasificar. Si hablamos ahora bien de riesgos dentro de la cadena de suministros, estas van a tener como origen las relaciones entre miembros de la cadena de suministro, es decir, tanto el tema de relación proveedor-empresa, clientes. Por lo cual estaríamos hablando de riesgos derivados de los proveedores y riesgos derivados de los clientes. Luego tenemos los riesgos externos. En este caso, ¿no?, como podemos darnos cuenta a plena vista, son externos a las cadenas de suministros y tienen que ver pues con su entorno. Ahora, para poder identificar los riesgos debemos iniciar examinando los niveles de incertidumbre que pueden surgir en una cadena de suministro, ¿no?, en particular. Y luego vamos a ir listando todos los riesgos que se derivan de estos, ¿no? Para tener una idea, porque básicamente no estamos pues en ese momento verificando, ¿no? La información no está en nuestras manos, no lo observamos nosotros porque es un riesgo externo, pero también debemos tenerlo en cuenta. Ok, aquí vamos a hablar de un modelo, ¿ok? Este modelo de la cadena de suministro va a combinar importantes principios. Tenemos el Analytic and Expertise, el Real World Validation y el Assessment. Básicamente todas las empresas van a manejar un tema de segregación, ¿no? Tenemos áreas específicas que van a ver el impacto, el tema de infraestructura logística, el tema de los proveedores, el tema de producción, el tema de la información y lo que también está de moda ahorita, el tema de la gestión, que es el Supply Chain Management. Entonces, de esa manera vamos a ir manejando cada una de las áreas de la logística, ¿no? Analizando las probabilidades, haciendo un mapeo, ¿no? Un tema pues macro, en temas de verificación, el tema de segregación, son varios puntos que se deben ir analizando en el tema pues de la cadena de suministro y de esta manera observar aquellos riesgos que se puedan tener en la misma. Para lo cual vamos a ver lo siguiente. ¿Ok? Por ejemplo, nos dice aquí, el modelo refleja seguridad entendiendo que la cadena de suministro deben ser protegidos de la pérdida, deterioro, la contaminación, el robo y otros temas de vulnerabilidad. Responsabilidad, visibilidad, producto, logística específica, fuente, el tema del sourcing, mejores prácticas de la cadena de suministro y
básicamente la cadena de custodia. Es lo que debemos tener en cuenta pues para ir visualizando todo el tema del proceso, ¿ok? En temas logísticos. Ok, aquí vamos a observar algo que también es sumamente importante, que es en base a la metodología. Tenemos un tema de análisis, validación y evaluación. En el tema de análisis tenemos pues el análisis de datos, ¿ok? Aquí básicamente, como el nombre le indica, es sacar la data que vamos a tener en la mano para poder ir observándola. Luego, el tema de experiencia de campo en la cadena logística y el suministro. A ver, no podemos comparar en base a que nos den información, ¿no? de cierto tipo de cadena o producción de una mercancía, que ir nosotros mismos, experimentar, estar en planta, visualizando cómo es la logística, ¿no? De manipulación, traslado, llenado, etiquetado, envasado, X proceso, que solamente que nos cuente. Tenemos que estar ahí en el campo observando. Y bueno, después de eso seguiría el tema de validación y finalmente el tema de la evaluación. Ok, aquí podemos observar un mapa de riesgos en la cadena de abastecimiento, ¿no? Mencionábamos que teníamos riesgos externos, ¿no? Riesgos en la cadena de suministros, riesgos internos que pueden ser operativos o de manejo en la misma cadena, lo cual nos va a dar inclusive muchos más recursos, o se va a dar en base a ciertos recursos. Por ejemplo, ¿no? Riesgos operativos, tenemos recursos de la cadena de suministro, tenemos también el tema pues de manejo operativo, ¿no? Que se va a dar dentro de. Entonces podemos observar la gama de posibilidades que se van teniendo hasta que este producto llegue al cliente final, ¿ok? Esa básicamente va a ser la idea, ¿no? La imagen de lo que se maneja como un mapa de riesgos en la cadena de abastecimiento. Ok, a continuación observamos el tema de un proceso de gestión de riesgo. Siempre hay un ingreso o una entrada, como queramos denominarle, ¿ok? Siempre tiene que haber un tema de comunicación y finalmente un monitoreo después de lo observado. Por ejemplo, tenemos de entrada establecer el contexto, ¿no? Objetivos de la compañía, definir consecuencias, qué es lo importante, cuándo es demasiado, identificar los riesgos, qué amenazas tienen los objetivos, ¿no? Qué pone en peligro las dependencias. Luego de esto vamos a analizar los riesgos. ¿Cuál es la magnitud de las consecuencias en base a ese riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda dicho riesgo? Y finalmente, pues, evaluamos, ¿ok? Y tomamos acción, ¿ok? Con ese punto estaríamos finalizando. Ahora bien, cuando mencionaba el tema de comunicación, que es lo que pueden observar, nos dice, enseñar sobre la conciencia del riesgo, ¿ok? Congregar involucrar a todos en el programa de manejo de riesgos. Recordemos, somos una empresa, somos una organización. De nada me vale que únicamente yo, ¿no? De repente el jefe del área de producción maneje o tenga conocimientos en base a esos riesgos. ¿Por qué? Porque yo como jefe no me voy a encargar de todos los procesos, tenemos operarios. Entonces, ¿qué se recomienda? Capacitaciones, ¿no? Los capacito, les informo de aquellos puntos que pueden ser críticos, que verdaderamente pueden arriesgar toda la cadena logística, que verdaderamente podrían poner en tema de jaque pues, los puestos laborales, que no pueden generar pues, temas de ventas. Ya poniéndonos a ellos en conocimiento, estaríamos trabajando en conjunto. Para finalmente, cuando todo esto se observe, pues se monitoree y se revise, ¿no? Aquí nos dice medir lo importante, respetar las señales y tema de probar el tema de los controles. De esta manera, con este flujo, con esta idea, estaríamos manejando de una manera correcta todo el proceso de gestión de riesgo. Ok, por ejemplo, aquí nos dice, para identificar los riesgos dentro de la cadena de suministro se deben considerar sistemáticamente las características, y lo dice muy claramente, de cada operación. Cada operación, ¿ok? En la cadena es sumamente importante. No es que porque este punto es el tema de abastecimiento, no, porque este punto es el tema de etiquetado, no es importante, no. Todos los puntos de la cadena son sumamente importantes. Ok, aquí tenemos un proceso también de gestión de riesgo, ¿no? Tenemos resultados, la revisión de la práctica, los controles adecuados, si son asegurables, ¿no? También recordemos que vamos a identificar en base ya
a temas de visualización anteriores, nuevos controles, ¿ok? Los vamos a implementar. Y de esta manera puedes ir constantemente dándole un tema de seguimiento y revisión, ¿no? Para que no pueda ocurrir lo mismo en anteriores procesos. Ahora, con eso no quiero decir que esto, el tema de probabilidad de que suceda sea bajo, porque eso no lo podemos medir, pero sí lo podemos controlar para que sea así, ¿no? En el tema de prever. Ok, por ejemplo, aquí nos menciona el tema de la representación del riesgo, ¿ok? Representación del riesgo en la operación logística. Ok, lo que podemos mencionar aquí es lo siguiente. Recordemos que el riesgo representa la posibilidad de que un evento inesperado afecte a una empresa. Esto influyendo negativamente en las actividades normales o también podría darse impidiendo pues que las cosas se realicen de acuerdo a lo planeado, ¿no? Es como decir que desequilibra todo lo que yo había conseguido o yo había planificado. Entonces, además de esto, debemos mencionar que el riesgo siempre está latente en el día a día. Y a pesar de que todas las empresas tienen un enfoque para la administración de riesgos, este enfoque siempre, ¿ok? O en el 95.5% es un tema de enfoque incompleto, porque algunas compañías están orientadas a la predicción y no a la mitigación, ¿no? Es algo que siempre, que muchas empresas tienen como lado erróneo. Ahora bien, hay algunos riesgos que se pueden predecir, ¿ok? Pero la verdadera gestión de riesgo debe estar alineada a la mitigación de justamente estos eventos que pueden poner en duda el futuro de una compañía, ¿no? Si es que hablamos pues en base a permanencia en el mercado. Entonces, debemos tener muy en cuenta todos los riesgos que son involucrados en la operación logística. Ok, vamos a ver los pasos de una gestión en base pues a los temas de riesgos logísticos. A ver, tenemos la identificación de los riesgos potenciales, ¿no? Luego, el siguiente paso es el tema de evaluación de estos riesgos que ya lo hemos identificado. Posteriormente, la elaboración de planes y medidas para luchar contra ellos, ¿no? Para mitigarlos. Y la actualización periódica de los planes. Con esos pasos vamos a poder ir gestionando los riesgos logísticos que se manejan evidentemente en cada empresa. Ok, vamos a identificar estos riesgos logísticos. Recordemos, si lo mencionamos al inicio, que hay ciertas variables que pueden afectar a nuestra logística. Por ejemplo, el tema de cambios legislativos, ¿no? De repente en un país han surgido esos cambios que de una u otra forma están amenazando todo el tema de nuestros procesos. ¿Se puede dar? Sí se puede dar. Tenemos pérdida de proveedores, ¿no? Y para esto, pues, recordemos tener una homologación de proveedores, que también lo vemos en temas de gestión de compras. Tenemos el tema de una huelga, ¿no? El tema de situaciones de insolvencia por falta financiera, o simplemente desastres naturales que ya lo mencionamos, no podemos medirlo, no podemos saber el tema de ocurrencia, ¿no? De las mismas. Ok. Aquí, recordemos que tenemos un tema de evaluación y priorización de los riesgos logísticos. El mismo nombre nos indica, estamos priorizando, ¿no? ¿Cuáles van a ser, pues, de repente, más dañinas, más importantes de verificación en la misma? Entonces, aquí tenemos la gravedad del problema. Esto nos va a indicar la relevancia del riesgo. Por ejemplo, un terremoto de grandes dimensiones podría suponer la destrucción al completo, de repente, de mis instalaciones de mi planta, ¿no? Mientras que la pérdida de un proveedor tal vez sería rápidamente subsanable porque tengo una homologación, así que le compro a otro proveedor que me ofrezca el stock de seguridad. Se acabó. ¿Se dan cuenta? Hay cosas en base pues a ciertos problemas que son más graves que otros. Luego tenemos la probabilidad. Entonces, sigamos con el tema del ejemplo anterior, ¿no? La probabilidad de que un terremoto o de repente de un tema de catástrofe natural no es igual de alta en todas las zonas del planeta. Si yo trabajo en una ciudad, ¿no? Dependiendo de la zonificación, puede ser que en el área donde yo me ubique sea más probable que pase, ¿no? Entonces puede ser, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Puede que una empresa de transportes ubicada, ubicada en provincia, ¿no? Pueda ser afectada por un tema de huaico, podría ser, ¿no?
Mientras que de repente una empresa que está localizada pues en la ciudad no tiene esa incidencia tan grave, ¿no? No sería tan común de que pasase porque pues, no, pues, la empresa está en la ciudad, no está al lado de un río, ¿no? Es mucho menos probable. Luego tenemos el tema de la velocidad. A ver, ¿cómo vamos a relacionar el término velocidad? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Ese término lo vamos a relacionar con la capacidad de detección a tiempo, ¿no? Cuán rápido somos para detectar un problema. Entonces, por ejemplo, recordemos que muchas empresas se van a encargar de lidiar con riesgos que normalmente van a ir apareciendo durante ciertos procesos. Entonces, este tema de velocidad abarca conocer cuánto material, ¿no?, tenemos para hacer frente a la pérdida de una línea de producción. ¿Cuánto tardaríamos en subsanarlo, ¿no? El tiempo que nos llevaría a normalizar dicha situación una vez detectado el problema. No es que yo detecte el problema y al día siguiente recién me ponga a hacer pues, el tema de búsqueda de una solución, tiene que ser inmediato. Entonces, de esa manera vamos a definir el término velocidad. Y cuando hablamos de la frecuencia, que también es sumamente importante, aquí estamos hablando de la periodicidad del clima. ¿En qué sentido? Recordemos que hay ciertos riesgos que son previsibles. Hemos mencionado que el terremoto no es algo predecible, no podemos saber en qué momento o qué hora va a ocurrir. Pero hay ciertas circunstancias, hay ciertos sucesos en base al clima que sí podemos predecir, ¿no? O que debemos, o nos damos cuenta que podría pasar, ¿ok? Por ejemplo, el tema de fuertes lluvias, ¿no? O de repente también podrían ser problemas derivados de repente por picos de actividad como fechas navideñas, ¿no? Si mi empresa se encarga de producción, imaginemos de árboles de Navidad, evidentemente en mi mes va a ser el tema de noviembre-diciembre porque la demanda es altísima de ese producto. Entonces, a eso nos vamos a referir en base al tema de frecuencia. Esto en base a la evaluación y priorización de los riesgos logísticos. Ok. A ver, en base al tema puedes dar una conclusión, ¿ok? Debemos entenderlo de la siguiente manera. A ver, recordemos que para poder tratar de entender, tratar de controlar, tratar de mitigar todos estos riesgos que evidentemente en algún momento van a poder aventurarse, porque no es que nunca me vaya a pasar, ¿ok? Recordemos que todas las empresas pues manejan diferentes rubros, entonces siempre hay la incidencia de que pase, ¿ok? Entonces, vamos a definirlo de la siguiente manera. Aquí básicamente lo que nos lleva a entender es que, ¿no?, la realidad de muchas empresas en base a sus cadenas de suministros, ¿okay?, son variantes. ¿En qué sentido? Hay empresas pequeñas que de repente todo tercerizan y por ende los riesgos a una falla es mucho más constante. Hay empresas grandes que de repente pueden manejar todas sus áreas porque les pertenecen y por ende pueden tomar decisiones oportunas, lo cual estarían mitigando esos riesgos y con final feliz, ¿no? Okay, entonces todo va a depender de cómo esté armado, en qué contexto se encuentre esa organización. Además, también de los tipos de productos que se estén manejando. Me vuelvo a recalcar, no es lo mismo un tema de manejo de perecibles, mercancía peligrosa, mercancía valorizada, frágil, que pues simplemente manejar, no sé, puede ser caucho, ¿no?, mercancía general, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, la solución va a ser identificar los riesgos en todas las operaciones que sean rutinarias, ¿ok? O mejor aún, en todas las operaciones. Y para esto lo que necesitamos es un plan estratégico y también el tema de analizar a aquellos agentes que van a formar parte de este plan estratégico en base a la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque tenemos que estar estudiando la agilidad que tengan cada uno de estos para resolver problemas. Ahora, no únicamente para resolverlo, sino para anticiparse a esto. De nada me sirve un personal que ve el problema y luego me indique, pasó esto, ¿no? Yo quiero personas, o lo que se busca son personas que me puedan adelantar, no sé, ¿no?, a través de una revisión, mira, ¿no?, hemos visto que están habiendo ciertos problemitas que están afectados por tiempos, pero para prevenir y que esto no nos pueda traer un tema
de resultado negativo de gran alcance, hay que mejorar, hay que cambiar la pieza, hay que cambiar de proveedor, como etc. Eso es lo que se busca, anticiparse y no esperar pues que ocurran los problemas para luego buscar una solución, porque ahí ya tenemos un tema de resultado negativo. ¿Ok? Además de esto, recordemos que también es bueno identificar el papel y el potencial de cada una de sus cadenas de suministro, porque, vuelvo a recalcar, cada una es, a ver, mencionarlo de esta manera, cada punto que se maneje, ¿no? Cada papel, cada parte que forma esta cadena de suministro es independiente, ¿ok? Si bien es cierto, trabajamos como un engrane, eso nadie lo niega porque en el tema de producción es así, pero en el tema pues de desarrollo no vamos a comparar las áreas de empaquetada con tema de producción, ¿no? Son áreas en las cuales se van a ejecutar distintos tipos de funciones y por las cuales debemos también tener las previsiones adecuadas. Ahora bien, algo que quería recalcar es en la base, a ver, un momentito. Cuando mencionábamos el tema, a ver, aquí, cuando mencionamos el tema de este flujo de seguridad, el modelo, básicamente que manejamos siempre, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta ciertas cositas, ¿no? Básicamente para dejarlo así como punto de entendimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidad, ¿okay? Recordemos que esto va a ir más allá de los acuerdos comerciales y los Incoterms, porque estamos hablando de un tema internacional, ¿no? Esta responsabilidad va en base a la circulación segura que se va a dar a través de la cadena de suministro y que va a abarcar a muchas partes interesadas, no solamente a una, sino a muchas partes interesadas. Cuando hablamos de la visibilidad, ¿ok? Debemos saber dónde están los productos durante todo el movimiento. ¿Por qué? Porque todo ese proceso es totalmente crítico. Entonces, la tecnología va a jugar un papel fundamental para poder facilitar dicha trazabilidad. Además de esto, recordemos que es sumamente importante que si hubiese un problema de recuperación o en temas de seguridad, ¿no? Pues sea informado, sea monitoreado, ¿no? Y sea rastreado para que en futuras ocasiones no se vuelva a repetir. Luego, también hablamos del tema de producto y logística específica. Aquí debemos entender lo siguiente. Los productos pueden verdaderamente requerir un manejo especial, ¿no? Esto sí vamos a considerar pues, el tema de la infraestructura logística que se maneje, el tipo de proveedor de servicios, ¿no? Entre otros. Ahora, la temperatura necesaria, el tema de humedad, pies, saneamiento, ¿no? Si hablamos de peso, carga, entre otros, son factores que deben ser calculados correctamente. ¿Qué quiere decir? Que ahí, en esos puntos antes mencionados, no pueden haber fallas, porque sí o sí estaría teniendo un tema de resultado negativo. Cuando hablábamos del tema de fuente o el tema de sourcing, ¿ok? En este punto nos vamos a referir verdaderamente al tema del lugar de la compra o la acción de los proveedores en una región. Además de que va a incluir pues múltiples fuentes y la diversificación de riesgos. Es muy bueno el tema de diversificar los riesgos. ¿Por qué? Porque estaríamos bajándole el nivel pues de la misma, ¿no? Y en el tema de mejores prácticas de la cadena de suministro, ¿ok? Recordemos que aquí estas van a implicar más que la gestión de los componentes de transporte y logística. ¿Por qué? Porque se trata de mejores prácticas que se van a ejecutar pues, al tema de gestionar los flujos de trabajo para proteger nuestras mercancías. Y aquí debemos incluir temas de procesos integrados, ¿no? En base al rendimiento de los proveedores, segmentación y comprensión de un término muy importante, que es el tiempo. Y en logística, el tiempo y costo son sumamente importantes. Y finalmente el tema de la cadena de custodia. Y aquí lo que podemos mencionar y tener muy en cuenta que este es un factor que verdaderamente a menudo lo pasamos por alto, porque no le damos la importancia que debe, pues, ¿no? O la que tiene. Hay muchas partes involucradas en un pedido, eso lo sabemos todos en el tema de procesamiento, y también en el tema del envío internacional. Entonces, hay que preguntarnos cómo se mueve el producto a través de todos los jugadores, verdaderamente ya conlleva pues un desafío integral, ¿no? Cuando hablamos de jugadores estamos hablando de aquellas partes que conforman todo este flujo, toda esta cadena, ¿no? Desde el camioncito,
desde el transportista, ¿no? Desde el que está, desde los operarios, desde el que mueve las cajas, desde el que empaqueta, coma, etc. Entonces, sobre todos aquellos que verdaderamente están ligados a la industria farmacéutica o alimentaria, en ese punto es sumamente mucho más específico el tema de diversificación de riesgos, porque no nos podemos confundir pues en un tema farmacéutico. Recordemos que contiene ciertos insumos que podrían afectar la salud de quién, del consumidor final. Entonces debemos tener mucho cuidado con el tema farmacéutico, con el tema alimentario. Recordemos el tema pues de contagios, ¿no? Por el tema de un tema químico, físico, biológico, tenemos el bioterrorismo, ¿no? Hay varias cosas que debemos ir manejando en todo el tema de estos procesos. Ok, entonces, habiendo no hecho un review de esa partecita, y habiendo dado las conclusiones generales de que conlleva esta gestión de riesgos en el tema de la cadena logística, y teniendo en cuenta todo lo observado para poder mitigar, ¿no? Y de una u otra forma eliminar pues, nuestros riesgos, esperando que toda la información haya sido para su uso, ¿no? De suma importancia, conmigo será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.